de dos modelos, lo que es la contrastación del capitalismo y sus crisis y lo que son los desafíos que supone para la construcción del socialismo. Nosotros hemos visto cómo en estos 12 años de desarrollo de la revolución bolivariana las cifras de desempleo han venido disminuyendo constantemente. Hemos venido viendo cómo, por ejemplo, independientemente de las crisis que se han venido planteando a nivel mundial, a nivel de lo que es el capitalismo, a nivel internacional, cómo independientemente de esas crisis, permanentemente se viene planteando una disminución, no solamente de la tasa de desempleo, sino que habría que ver en el caso de Venezuela que la disminución de la tasa de desempleo ha estado acompañada de las mejoras en el coeficiente de Gini, es decir, la disminución de este coeficiente, es decir, las desigualdades que hay entre un sector y otro de la población, y adicionalmente lo que sería otros indicadores como por ejemplo es el caso de la pobreza. Si nosotros por ejemplo vemos el caso de este desafío que supone el coeficiente de Gini lo que hace es ver la diferencia que existe a lo interno de la población. Es decir, mientras el coeficiente se aproxima a cero, mientras disminuye la pendiente, mientras más bajo el coeficiente, menos desigualdades internas existen en la población. Evidentemente es tender hacia una sociedad de igualdad, una condición de igualdad entre cada uno de los seres humanos, que evidentemente rompe lo que son los esquemas que se han venido planteando anteriormente. En el caso de Latinoamérica, nuestro país con uno de los mejores indicadores, pues, entiendo. Sí, Venezuela ha venido, en este caso nuestro país llega a 0,39 el indicador del coeficiente de Gini, vemos esa pendiente clara de disminución que se plantea en función de este indicador, y si tú lo contrastas, por ejemplo, con otros países que puedan estar en la región, ves lo que es la claridad, la contundencia del caso de Venezuela. Estamos en 0,39 cuando el resto de otros países han planteado indicadores que pueden llegar al 0,5 como datos internacionales. Ahora, nosotros veíamos, por ejemplo, ayer el presidente de la República hacía referencia a otra cifra que tiene que ver con el indicador de desempleo. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos países desarrollados, países de lo que es la visión de siempre lo que se concibe como el primer mundo, vemos sus indicadores, 22% caso de España, 13% caso de Portugal, la Unión Europea en general, cerca de un 10% de tasa de desempleo. Vemos países, por ejemplo, como Estados Unidos, con 9,8% como tasa de desempleo. Ahí vemos una característica que se ha venido concibiendo, que es cómo el capitalismo maneja lo que son sus crisis. Y nosotros, cuando vemos las tasas de Venezuela, vemos que las tasas en los 12 años de revolución han tenido una clara tendencia a la disminución, una clara tendencia a disminuir desde el punto de vista del desempleo. Cuando nosotros vemos los 12 años, vemos sin embargo un pico. Vemos este pico que está acá y se corresponde simplemente con una razón. Esa razón se corresponde es con lo que hace la oposición venezolana como daño a la economía del país. Ese es el pico del sabotaje petrolero, cuando es el único momento donde todos los indicadores que han sido positivos en términos de estos 12 años de revolución, el único momento donde se rompen, donde se fracturan esos indicadores positivos es precisamente cuando la oposición decide alzar la voz o cuando decide sencillamente interrumpir lo que es la posibilidad de paz y desarrollo social de Venezuela. Esto es el momento del sabotaje petrolero y sin embargo posteriormente viene la clara tendencia a la disminución. Esa tendencia a la disminución hemos visto que en el mes de diciembre alcanzó el 6,5%, eso es un indicador sumamente importante en términos de tasa de desempleo, un indicador bajo que ahí se plantea, y sin embargo el presidente de la República ha planteado, vamos por optimizar aún más lo que es la condición de empleo. Si uno hace una revisión de las 5 grandes misiones que ha planteado el presidente de la República, son sencillamente atender problemas estructurales de la sociedad. 3 vinculadas profundamente al área económica productiva. Una es la gran misión Vivienda Venezuela, es la satisfacción de la necesidad de la vivienda, pero al mismo tiempo motivar. Cuando uno dice hacer una vivienda implica que eso de alguna forma es un engranaje que por detrás se trae como todo un camión de cosas de la economía. Cuando tú dices, por ejemplo, hacer una vivienda implica hacer el cemento. El presidente de la República decía ayer la cifra de producción de cemento del año pasado, 7,79 millones de toneladas. El año previo al año 2010 fue de 7,12 millones de toneladas, es decir, un crecimiento de 9% en términos de la producción de cemento, y vale la pena decir lo siguiente, eso es prácticamente a pulmón, prácticamente con el esfuerzo de los trabajadores de las cementeras, porque la inversión que ha aprobado el presidente Chávez para el área de cemento de más de 620 millones de dólares, esa inversión se va a hacer efectiva en realidad es este año, porque todo el año pasado estuvimos precisamente en todo el proceso de diseño, de procuras, etcétera. Es este año cuando podrá haber como ese despegue desde el punto de vista de cemento. Implica el tema de las cabillas, implica el tema de los materiales, es decir, que sobre sí el incremento del 10% del PIB
que ha significado el sector de construcción, sobre sí se trae todos otros sectores de la economía. Es un elemento dinamizador. La misión Agrovenezuela, otra gran misión, plantea lo que es el desarrollo del sector agrícola en nuestro país y al mismo tiempo activador de sectores de la economía. Otras dos grandes misiones, Amor Mayor e Hijos de Venezuela, suponen ir a problemas de lo que todo el mundo sencillamente en el capitalismo decide que no existe. Decide que es invisible, porque para el capitalismo aquello que no le genera rentabilidad es invisible. Entonces, los pobres son invisibles, las madres adolescentes son invisibles, los adultos mayores son invisibles. Bueno, para el socialismo son sencillamente eje fundamental de desarrollo, así lo ha planteado visibilizarlos el presidente Chávez. Y esta gran misión de saber y trabajo va sobre otro problema que en el capitalismo es fundamental, ese ejército de desempleados, los no amparados de alguna forma en términos de ese esquema de la venta de lo que es la condición laboral, y que en el caso del desarrollo del socialismo lleva a una concepción mucho más profunda, que es la concepción del trabajo liberador, que es la concepción de la formación para el trabajo liberador, que son ejes fundamentales de esta gran misión. El presidente Chávez, ayer haciendo referencia a esa cifra, a esa meta de 3 millones de empleos,